yo creo que dar la enhorabuena a Zaragoza por la victoria, por el buen juego en los momentos importantes y quizás nosotros ha habido buenos momentos donde hemos estado cerca de hacer las cosas bien, sobre todo apoyados por el acierto de algunas individualidades, pero bueno, el trabajo defensivo yo creo que ha sido correcto durante todo el partido, salvo en momentos puntuales de desconexiones que nos cuesta no hacer uso de las faltas, nos cuesta no cerrar el rebote, nos cuesta no hacer una ayuda y una segunda ayuda en momentos importantes y puntuales. Agradecer el esfuerzo de las jugadoras y a seguir. Yo creo que con esta dinámica de trabajo y demás, pues algún día volverán otra vez los resultados positivos, estoy seguro. Los mismos de Europa, ¿no? Que esos resultados vienen también en la liga. Sí, Sean. evidentemente que quizá habiendo hecho este trabajo, pues igual en Europa, pues igual nos hubiéramos llevado a la victoria, pero claro, un Zaragoza no es un rival de Eurocup, te exige más, te exige, sobre todo ya te digo que en momentos puntuales, en finales de posesión, en esos más menos con el marcador mucho más cerca, yo creo que no hemos estado a la altura en esos momentos. Sí que volvemos, sí que remontamos, sí que hacemos esfuerzos, sí que tengo jugadoras que la verdad estoy orgullosísimo de ellas porque son capaces de dar incluso algo más de lo que a veces pueden, pero a veces no es suficiente, ¿no? Como en el día de hoy, ¿no? Más allá del acierto en momentos puntuales, tiros libres y demás, que bueno, que no hemos llegado, pero básicamente no hemos estado en esos momentos agresivos, ¿no? Para ir a buscar una falta, para meter el balón donde teníamos algún tipo de ventaja, para jugar un poquito más sin el balón. Bueno, me voy contento, satisfecho, orgulloso de ese trabajo de las jugadoras y de creer hasta el final. Te quería preguntar también por cómo ves a Casa de Mon en esa pugna en la Euroliga y en lo alto de la liga, en la comparación con los grandes. Bueno, venimos de jugar con Girona, venimos de jugar con también Valencia, Zaragoza. La verdad es que hemos seguido bastante a Zaragoza en Euroliga y le vemos un equipo que en los momentos clave, en los momentos importantes, en los momentos decisivos, en los partidos importantes, siempre responde, que eso me parece muy inteligente y que son capaces de estar en esos momentos y de dar la cara. Yo creo que mantienen un bloque de jugadoras que van jugando juntas bastante tiempo. El tema de la incorporación de Cara Leite les da una jugadora diferencial, pero yo creo que es un bloque muy sólido, muy rocoso, que juega muy bien al baloncesto, se pasan el balón y con jugadoras que tienen mucho oficio. Yo le veo muy bien esta temporada. Gracias y suerte. Gracias. Sí, sí. Bueno, sí. Vale, más que nada la valoración, pues me hubiera gustado, más que una valoración, pues eso, me hubiera gustado quizá un poquito menos de altibajos. Yo creo que tenemos calidad y es un poco un mensaje que les estoy mandando a ella de cuando una vez ya que entramos en diciembre, aunque ya sé que estamos todavía en noviembre, el último partido de noviembre, pero una vez en diciembre tenemos que encontrar no solo en Europa, sino en Europa porque es obligatorio y en Liga tenemos que también encontrar esa regularidad de juego. Creo que jugamos muy bien y demás. Hoy detalles a lo mejor de defensa individual, especialmente con Ezeibo y tema de rebote y sobre todo el tema de pérdidas, que es un poco lo que he incidido con ellas a los 40 minutos, pues es lo que nos ha lastrado en esos momentos y entrábamos en esos momentos de bajón de los que sabíamos salir luego con la calidad defensiva y con la calidad de ataque
que tenemos. Y un poquito así ha sido todo el partido. Quizá un poquito más de regularidad en el primer cuarto a nivel de anotación y demás, y en los siguientes sí que hemos entrado en esos momentos que me hubiera gustado quizá ver, pues bueno, un discurso que también hice con Estepona de esas 2-3 oportunidades que tenemos para quizá matar el partido, quizá en la segunda parte y demás, pues haberlas aprovechado, porque al final, bueno, pues es lo que estamos preparando, y siempre lo he dicho, yo creo que para la segunda fase de Euroliga nos necesitamos, perdón que me extienda, que necesitamos ese 9 o 10 para ganar esos partidos, y estos son pues como exámenes parciales, necesitamos sacar la mejor nota, ir a eso con la mejor media posible y usarlos como los mejores entrenamientos posible. Entonces, bueno, cuando sí que demostramos tener ese potencial, nos falta el pasito más o para meter un par de canastas más, para hacer una buena defensa más, para no perder 2 balones y cambiar la historia del partido a algo un poco más sencillo y más disfrutón para nosotras y para ellas. Entonces, bueno, contento por la victoria, pero bueno, quiero buscar un poco más esa regularidad. ¿Tienes, Carlos, el recuerdo de que en las 2 últimas temporadas en este punto el equipo estuviera mejor o peor de cómo estáis ahora? Yo creo que es la que mejor estamos. Yo creo que las que mejor estamos. ¿Te refieres a nivel de juego o a nivel de balance de victorias y de... No. Yo creo que de juego, sobre todo los picos altos, que es un poquito donde lo miro el potencial, y a partir de ahí cómo podemos seguir creciendo, yo creo que es la que mejor, y también es el feedback que me dan entrenadores con los que hablo de la liga y demás, y que son honestos contigo y te dicen cómo juegas. Yo creo que sí, ahí estamos en un nivel posiblemente alto comparado con otros años, y a nivel de victorias-derrotas también. El otro día me dio por mirarlas, creo que íbamos 4-4 en estos momentos. El año pasado, octavos 4-4. Me pierdo si es la jornada 8, la jornada 9 o demás. Pero sí que es cierto que el balance de victorias en Liga es tremendo. Yo creo que en ningún momento habíamos estado en este balance, y por esa parte muy contento. Pero bueno, ahí tenemos a IDK que se está sumando al bloque de arriba de Girona, Valencia y nosotras, en ese balance de solo una derrota. Entonces, bueno, siempre lo he dicho, hay que intentar seguir en ese grupo y luchar por seguir en ese grupo, y dentro de ese grupo intentar aspirar a lo más alto. Entonces, en ese aspecto sí que estoy muy contento, pero quizá como veo el día a día y del potencial que puede tener el equipo, y que yo creo que ellas también se dan cuenta, me gustaría el día de partido pues enseñarlo, y se ve en ciertos momentos de partido, en partidos a veces más, 35 minutos, 38, en otros 25, tal y cual. Me gustaría pues eso, que fuera un espectáculo y se viera el máximo tiempo posible, nada, no por otra cosa. Desde fuera se ve casi imposible con la secuencia que tenéis de partidos, el que todos los partidos puedan ser. Efectivamente, eso siempre afecta. Creo que aunque seas exigente también. Efectivamente, eso siempre afecta. O sea, yo por eso no pongo el nivel de exigencias mías muy alta, y eso es completamente entendible totalmente. Luego hay otros detalles que a ella se las he comentado, que sí que es cierto que me gustaría, y que no tenemos que caer en ellos, pero a nivel de lo que tú dices, por supuesto, son humanas, todos lo somos, y hay que saber ganar también en partidos donde a lo mejor no estás preparada motivacionalmente o emocionalmente para dar ese 200% que a veces pedimos siempre los entrenadores en cada partido, pero en base a esos, muy bien. En 20 minutos, 7 recuperaciones de Dieta. Sí, era una jugadora que creo que al descanso llevaba 0 puntos también. Yo creo que era una jugadora que necesitábamos que se metiera en juego, porque al final desatasca, es una opción más de tiro exterior. No estábamos con buen porcentaje en el descanso, eran detallitos ofensivos que quizá nos faltaba, y que sí que los hemos sumado en la segunda parte. En ese aspecto sí. En esos momentos de defensa, además, que se nota, el equipo lo nota, los agradece. Si no lo hace ella, pues un balón que toca Laia, balones que toca Ornella o cualquier otra, se nota mucho. Entonces ellas se tienen que dar cuenta del beneficio que hacen para el equipo el tener esos detalles. Me falta recordar que antes la serie que llegue a venir Valencia, que puede sonar como más. Sí, a ver, es cierto que miras la clasificación y demás, y lo dije en la previa de este partido. Es importante sacar estos partidos como la SEU Estudiantes, que a priori a lo mejor sí que
Es cierto que son buenos equipos, la SEU ha fichado y ahora se queda un equipo bastante bueno, yo creo, con los fichajes que ha hecho. Sí que es cierto que son equipos que están un poquito más abajo de la tabla y que tienes que sacar por lo que te viene en el futuro, es decir, no tener esa visión a corto plazo, sino que quizá una derrota ahora contra equipos como Estudiantes o la SEU sí que te implica tener la obligación, por así decirlo, como hemos hablado antes de los grupos del grupo de arriba, de luego tener que sacar partidos muy duros de Salamanca, de Valencia, después una vez que ya iniciamos la segunda fase. Entonces, todo lo que saquemos ahora, que no estemos en fase de Euroliga con viajes y demás, son buenos para también ir más calmados contra equipos, pues como tú dices, como Salamanca, como Valencia, que tenemos después. Muchas gracias.